Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Bueno, estamos arrancando, estáis entrando todos los asistentes, con lo cual vamos a dar un par de minutos para que podáis acceder, pero sí que aprovecho para explicar las normas de funcionamiento, que además veo que alguna persona pues ya está conectada. Vamos a funcionar a priori sin cámaras, ¿de acuerdo? Y sin micro. Sí que veo alguna persona que se había conectado a la cámara, ¿eh? Encantada de veros, pero bueno, como vamos a ser bastantes y por facilitar el funcionamiento, ¿vale? Os vamos a pedir que tengáis las cámaras apagadas, porque bueno, ahora sí que podéis ver en pantalla a todas las personas que van a participar como ponentes, pero bueno, realmente solo luego va a estar operativa la persona que esté hablando, con lo cual en ese sentido vamos a funcionar más como un webinar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, apagamos las cámaras, el micrófono también, por favor, os vamos a pedir que esté desactivado para evitar cualquier interferencia de ruidos y demás a lo largo de las ponencias. Y bueno, el medio de comunicación que vamos a utilizar en este caso pues será el chat, ¿vale? Tenéis el chat disponible para que en cualquier momento a lo largo de la sesión pues podáis, si hay algún problema, indicarlo y también a la hora de hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Las preguntas las podéis lanzar cuando consideréis, pero sí que indicaros que habrá un turno de preguntas al final, es decir, las ponencias van a ir una a continuación de la otra y tenemos un espacio reservado para dudas y cuestiones al final de la sesión, así que si habéis ido dejando en el chat cualquier cuestión o preguntas, pues lo resolveremos todas al final. Voy a dar paso a Juan Colomé, que será la persona pues, que va a coordinar esta mesa y va a presentar a todos los ponentes. Por mi parte estaré conectada durante la sesión, por si a nivel técnico hay alguna cuestión o tenéis cualquier duda, como digo, a través del chat. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Dar la calurosa bienvenida a todas las personas que habéis tenido a bien dedicar un ratito en la tarde de hoy a escuchar, ¿no? A escuchar diferentes posiciones, tanto la administración como personal de la empresa privada, como también del ámbito educativo, hablar sobre igualdad, ¿no? Siempre creo que es un privilegio poder asistir a este tipo de mesas redondas, gratuitas, con ponentes de la talla de los que tenemos hoy aquí. Todos ellos y todas ellas profesionales del sector y que a buen seguro pues siempre nos pueden sumar más allá de lo que conocemos. Veo entre la lista de asistentes y me alegra poder saludar a muchas personas conocidas. Somos muchos los profesionales que diariamente trabajamos en temas de igualdad en la empresa y claro que siempre es una oportunidad escuchar qué hay de nuevo, qué novedades se plantean, cuál es la visión de la inspección de trabajo, por ejemplo, cómo se implementa la igualdad en empresas de la magnitud que nos acompañan hoy aquí. Bueno, pues de eso se trata. Espero que pasemos un buen rato. Ha dicho Paula y lo reitero, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis ir aportando, hacerlo a través del chat. Recopilaré las preguntas en función del orden de intervención y se pondrán al final. Por presentaros brevemente y no robarle tiempo a lo realmente importante, a las personas que van a intervenir, pues por orden de intervención tenemos a doña Belén Bernabeu, que es inspectora de trabajo en Alicante, que nos va a dar la visión siempre interesante para los profesionales que estamos ahí detrás de los diagnósticos, de los requerimientos, ver también cómo respira la inspección. Tenemos posteriormente a don Francisco Balboa, que entre otras muchísimas cosas, pues es profesional de los recursos humanos, abogado, docente, etcétera, etcétera. Y también nos va a dar una visión desde la empresa de las nuevas novedades en materia de todo lo que ha salido relativo al acoso. Posteriormente intervendrá don José Antonio Carrión, que es director de OPEN, la entidad que ha organizado amablemente esta sesión, y también nos contará un poco por dónde van los tiros a nivel de formación. Y cerraremos con don Miguel López, que es de Recursos Humanos de la empresa PC Componentes. Seguro que habéis comprado cascos para las reuniones en el confinamiento. Yo el primero, que me he dejado bastante pasta en esa empresa, y es un lujo poderlo tener aquí también hoy con nosotros. También nos dará una visión global de la igualdad en la empresa privada. Y sin más, yo ya me callo, me quito el micro, apagaré también mi cámara y tiene la palabra doña Belén Bernabeu. Adelante.
Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que estáis en el otro lado de la pantalla y bueno, pues que habéis decidido compartir con todos nosotros esta tarde y bueno, pues cualquier cuestión que tengáis, como han comentado los compañeros que me han precedido, pues estoy aquí para lo que preciséis. Em, Bueno, sabemos que la igualdad es una materia importantísima, ¿no? No solo lo que es el plan de igualdad, que principalmente pues, es lo que más quebraderos de cabeza. ¿He perdido la señal? No, se te escucha No, no, te perfectamente, Vale, escuchamos vale. bien. Vale, entonces, como decía, los planes de igualdad son los que más quebraderos de cabeza dan a las empresas porque, bueno, ha habido una normativa relativamente reciente que se ha promulgado y que ha hecho pues, que muchas empresas ya entren dentro del marco y dentro del umbral o dentro del grupo de destinatarios de la normativa en cuanto a la obligación de aprobar el plan de igualdad. Pero bueno, a mí me gusta siempre hablar de la igualdad en términos generales, ¿no? La importancia que hay que dar a la igualdad en un sentido amplio. Porque es cierto que bueno, se ha conseguido mucho en este marco de actuación, se ha conseguido muchísimo porque bueno, los poderes públicos han legislado en consecuencia, le han dado un papel muy importante a esta materia y luego también la sociedad ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero ciertamente ahí está la desigualdad, ¿no? Y hay que combatirla porque sigue persistiendo en nuestra realidad y en el marco de las organizaciones empresariales. ¿En qué se traduce la desigualdad en el marco de la relación laboral? Bueno, pues en la tasa de desempleo, el desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres, eso es una realidad. Igualmente, como conoceréis todos, ¿no? La segregación horizontal se emplea a las mujeres en un conjunto de actividades que vienen a reforzar más su rol de género, ¿no? El rol de género que lleva a que las mujeres estén empleadas en mayor medida pues, en sectores como la docencia, como los cuidados, como la limpieza, etcétera. Igualmente hay una mayor precariedad en el empleo femenino, eso sigue siendo una realidad. Son las mujeres las que en mayor medida ocupan contrataciones a tiempo parcial y las que en mayor medida ocupan puestos o trabajos de duración determinada, ¿no? Y eso es un poco también lo que hay que ir combatiendo y superando, ¿no? Asimismo, la segregación vertical, no solo la horizontal, sino la segregación vertical, siguen siendo las mujeres las que también en menor número están en puestos de dirección, en puestos de responsabilidad en las empresas y hay que conseguir mediante la promoción que alcancen y que tengan esa presencia equiparable a los hombres en cada una de las empresas que conforman nuestro tejido empresarial. Y luego también, bueno, pues la brecha salarial, ¿no? Existe una clara brecha salarial, es decir, según el el estudio que hagamos, ¿no? Tanto a nivel nacional, a nivel de empresas, la brecha salarial nos hace ver cómo las mujeres en términos absolutos y en términos brutos cobran menos que los hombres, ¿no? Como sabemos, esta brecha salarial es diferente a la discriminación salarial y en el marco de la discriminación salarial, la normativa que se ha venido a promulgar hace apenas 2 años, la Real Decreto 902/2020, es verdad que es un instrumento que nos permite, pues nos facilita el estudio, ¿no? Nos facilita el poder combatir esa eventual discriminación salarial que pueda concurrir en una empresa, ¿no? Nos da una mayor transparencia, ha introducido instrumentos de transparencia como son el hecho de que el registro retributivo deba de cumplir o contar con unas características específicas, ¿no? Como sabéis, el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores ya introducía la obligación de que las empresas contaran con un registro retributivo, pero el Real Decreto 902/2020 ha venido pues, a establecer unos requisitos mínimos que ha de reunir el registro retributivo en el caso de una empresa que cuente con la obligación de tener aprobado un plan de igualdad. También a ese registro retributivo, con esas características que ya se establecen, viene acompañado también de una mayor participación en su elaboración por parte de la representación legal de los trabajadores, lo cual también otorga una mayor objetividad y transparencia a ese registro retributivo.
Por su parte también, para combatir esa discriminación salarial, como sabemos todos, la auditoría salarial, ¿no? También es un instrumento recogido y previsto en el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre y ya obliga a las empresas a tener aprobado esa auditoría salarial, contenido mínimo y obligatorio de todo plan de igualdad, y que debe ir precedida de un diagnóstico de situación del que forma parte a su vez la valoración de puestos de trabajo. Bueno, ciertamente, pues, como os comentaba, hay que tener en cuenta pues, que en las empresas no debe existir ningún tipo de discriminación, es decir, debe regir la igualdad de oportunidades, la igualdad retributiva, la igualdad en el acceso al empleo, la igualdad a la hora de promocionar entre hombres y mujeres. En los cursos que he ido impartiendo siempre me ha gustado subrayar los indicios que hay que tener en cuenta que nos pueden informar de posibles discriminaciones en el marco de las empresas, ¿no? Y voy a señalar algunos de ellos de manera muy sucinta para que lo tengáis en cuenta y un poquito pues, para que os mantengáis alerta de todas esas esferas en las que nos podemos encontrar supuestos de discriminación y evitando, por tanto, que estos concurran. En cuanto a la labor que Inspección de Trabajo realiza de control de esta materia, de que no existe ninguna discriminación en el marco de la relación laboral, de hecho, el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores establece pues ese derecho de todo trabajador a no ser discriminado por razón de sexo. Nosotros llevamos a cabo una labor de control no solo en el marco de la relación laboral, sino en un estadio previo a que se inicie la relación laboral, como puede ser en las ofertas de empleo. Es decir, Inspección de Trabajo ha extendido muchas actas de infracción. La inspección de Alicante, pues, entre otras muchas, ¿no? Bueno, pues de discriminación en el marco de las ofertas de empleo, de ofertas de trabajo que ya per se lanzan incluyendo términos discriminatorios. Y eso también es una actuación propia de la inspección y una infracción por parte de la empresa que incurra en estas ofertas de empleo discriminatorias. Luego, en el marco de la relación laboral, comprobamos también que no haya ningún indicio de discriminación en el marco de la selección. Ahí juegan un papel muy importante las medidas de acción positiva, que como sabéis deben contenerse en el plan de igualdad. Estas acciones de discriminación positiva suponen y traen consigo que en el caso de empresas en que la mujer está infrarrepresentada o puestos en los que éstas están infrarrepresentadas, se tenga que contratar por la empresa de que se trate a una mujer desde un hombre para ocupar un puesto de trabajo, siempre y cuando, por supuesto, estemos ante igual mérito y capacitación para ocupar ese puesto de trabajo. Es una medida de acción de discriminación positiva que lo que intenta es combatir esa infrarrepresentación de la mujer en el marco de las organizaciones empresariales. En cuanto a también qué tenemos que tener en cuenta en el marco de la promoción profesional, es decir, nosotros como Inspección de Trabajo controlamos que haya un procedimiento para la promoción que sea transparente, que además haya un protocolo que explicite cómo se promociona, qué pruebas se incluyen dentro de ese marco de la promoción, qué hay que superar, qué tipo de pruebas, quién es el encargado de seleccionar, si esa persona que es la encargada de decidir sobre la promoción tiene la formación específica en materia de igualdad para decidir sin ningún viso de discriminación quién accede y teniendo en cuenta, como digo, esa necesidad de que las mujeres ocupan puestos de mayor responsabilidad y puestos de dirección, es decir, que realmente y en la práctica promocionen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias, tener en cuenta también la prueba estadística, que no solo se recurre a ella por parte de la Inspección de Trabajo a la hora de comprobar que no haya discriminación en el marco de la relación laboral, sino también por la jurisdicción social. La prueba estadística supone que se atienda a datos estadísticos, es decir, que podamos requerir en su momento a las empresas las últimas promociones, las últimas selecciones de personal que se hayan efectuado y ver realmente si esas medidas o esas acciones que se contemplan en el plan de igualdad se están llevando a la práctica. Es decir, si ante una empresa, ante un puesto infrarrepresentado por la mujer, realmente en las promociones se tiene en cuenta esa circunstancia y se aplica esa medida de acción positiva, ¿no? ¿Quién ha llegado, cómo ha llegado, por qué se ha decidido y qué procedimiento se ha seguido y cuál es el resultado de ese proceso de promoción, ¿no? Si es un resultado totalmente objetivo y ha tenido en cuenta esa perspectiva, como digo, de igualdad y esa falta de presencia de mujeres en los puestos de que se trate.
Entonces, en el marco de la promoción hacemos muchísimo hincapié en que no exista ningún tipo de discriminación o no se apliquen esas medidas de acción positiva contempladas en los planes de igualdad y, por tanto, no se aplique el plan de igualdad. En cuanto a la retribución, como comentaba anteriormente, el registro retributivo y la auditoría salarial ha dado bueno, pues ha ayudado mucho a la labor de la Inspección de Trabajo, porque en ese caso ya sí que partimos de unos documentos, ¿no?, que nos facilitan un poco el enfocar nuestra inspección, nuestras actuaciones inspectoras. Ciertamente, sí que antes, por supuesto, que de la aprobación de la ley de 901 y 902 comprobábamos discriminaciones salariales, pero eran mucho más difíciles. Es verdad que existían pocas denuncias en la materia, ¿no? Y ante la falta de denuncias, bueno, pues a veces teníamos que entrar como elefantes en una cacharrería para comprobar que existieran discriminaciones de tipo salarial. Ciertamente, la última normativa nos ha facilitado ese trabajo y está todo mucho más especificado, con la elaboración de puestos de trabajo que ya nos informa de qué trabajos tienen que tener igual salario, y eso, pues como digo, da mucha luz a nuestras comprobaciones. En el marco de la conciliación, igualmente, pues comprobamos que la empresa, pues, oye, atiende a los derechos que asisten a las personas trabajadoras de conciliar su vida personal con la vida laboral, ¿no? No solo, pues, por supuesto, a aceptar y admitir las reducciones de jornada que puedan solicitar los trabajadores y trabajadoras, sino también un poco la postura pro igualdad que pueda adoptar la empresa en el caso de adaptación de horarios de trabajo, en caso de reducción de jornada. Es decir, como sabéis, por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores establece el derecho a reducir la jornada por el cuidado de menores, pero la concreción del horario, en el caso de que no haya acuerdo entre empresa y trabajador o trabajadora, es la jurisdicción, la social, la que decide qué adaptación horaria corresponde. Pero ciertamente, pues el hecho de que una empresa acepte dentro de sus posibilidades de producción, ¿no?, y de organización, las adaptaciones de horario que las personas trabajadoras soliciten, pues eso dice mucho de una empresa en ese sentido, y de su posición favorable a la hora de permitir la conciliación familiar y personal y laboral de sus trabajadores. Y luego también en el marco de la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues en este sentido, también a veces, por mi experiencia profesional, veo que muchas empresas olvidan este enfoque, ¿no? Porque la igualdad también tiene que estar en el marco de la prevención de riesgos laborales, tiene que estar presente. Debe existir una evaluación de riesgos laborales que tenga en cuenta a la plantilla con que cuenta la empresa, tanto hombres como mujeres. Es decir, también tiene que haber una evaluación de riesgos psicosociales teniendo en cuenta las características de la plantilla, en la persona, en una mujer, en un hombre, ¿no? Esa transversalidad del principio de igualdad en todos los aspectos, y también en el marco de la prevención de riesgos laborales. Igualmente, pues analizar el efecto de agentes químicos, físicos, tanto en la mujer como en los hombres, así como también los riesgos para la reproducción de hombres y mujeres, es decir, prever esos riesgos para la reproducción antes de que produzca un eventual embarazo, ¿no?, o un eventual pensamiento de ser padres por parte de sus trabajadores, ¿no? Eso es algo que, como comento, la empresa ha de anticiparse a esa posible situación. Y luego también incido mucho porque creo que también es importante, ¿no?, el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, establece que en el caso de que una mujer quede embarazada, establece una serie de escalones, ¿no?, que hay que adoptar por parte de la empresa, y no podemos ir al último sin haber pasado por el primero. Y en este sentido, prevé que cuando una mujer quede embarazada, y en el caso de que su trabajo no sea compatible con su estado de embarazo, establece primeramente, y el primer escalón es que adapte su puesto de trabajo a su situación de embarazo. En el caso de que esto no sea posible, el segundo escalón determina que deberá cambiar a un puesto de trabajo que sea compatible con su situación. Y el tercer escalón establece que en el caso de que no sea posible adaptar esa cambiar de puesto de trabajo por no existir en la empresa, ahí sí que la trabajadora pasará a una situación de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo. Lo que no podemos hacer es ir al último escalón, como digo, porque eso además repercute negativamente también en las mujeres, ¿no? Y en esa idea por parte de las empresas de que contratar a una mujer
le va a suponer en su momento que pueda pues, quedar embarazado o querer ser madre, y le va a repercutir negativamente esa idea que siempre ronda en la cabeza de las empresas, cada vez menos, pero ocurre, ¿no? de que bueno, va a dejar de prestar servicios porque va a causar baja en la empresa por incapacidad temporal. Y eso no tiene por qué ser así y no debe ser así, porque de lo contrario, como digo, redunda más y negativamente en la expectativa de empleo de las mujeres. Como digo, son indicios que tenemos que tener en cuenta y que hay que estar alertas, ¿no? para que no se nos escape nada como empresas que pueda pues, considerarse discriminación en el marco de la relación laboral. Ciertamente todas estas medidas, ¿no? Tanto en todos los niveles que he ido aludiendo, se contienen en un plan de igualdad en el caso de empresas que tengan obligación de contar con un plan de igualdad por cualquiera de las vías que ahora indicaré más adelante, pero también tener en cuenta que muchas veces las empresas se sorprenden, ¿no? Y es que todas las empresas que no tienen la obligación de contar con un plan de igualdad tienen igualmente obligación de introducir dentro de su marco de actuación medidas antidiscriminatorias, ¿eh? O sea, que es algo que a todas las empresas compete y que debe cumplirse por todas ellas, ¿no? La labor de la Inspección de Trabajo, ¿cuál es? Bueno, pues en nuestra ley ordenadora de la Inspección de Trabajo se establecen varias facultades entre las que pueden desarrollar los inspectores e inspectoras, ¿no? Pero entre ellas, bueno, pues requerimientos, advertencias, asesoramiento. Pero en este marco, en el caso de que las empresas incurran en conductas discriminatorias, por supuesto, sí que tengo que decir que Inspección de Trabajo debe proponer sanción, porque en este caso habría un perjuicio para el trabajador. Nuestra ley ordenadora y la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, establece que en el caso de que haya un perjuicio para los trabajadores procede acta de infracción, y desde luego que no podemos hacer otra cosa que cumplir la norma y por supuesto teniendo muy en cuenta que es un bien protegido importantísimo el que ninguna persona se sienta discriminado por razón del sexo que tengan. También quiero advertir que muchas personas, bueno, dicen sanciones, por supuesto, sanciones económicas y de importante cuantía, porque pueden alcanzar hasta 225.000 euros, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta las posibilidades de que se interpongan unas acciones accesorias, ¿no? Que están previstas en el artículo 46 bis de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y que determinan que se pueda excluir a las empresas de acceder, pueden suponer la pérdida de bonificaciones o de ayudas en el marco de programas de empleo, o en su caso la imposibilidad de acceder a estas hasta un plazo de 2 años. O sea que también tan importante es las sanciones económicas, que son elevadas, ¿no? Como también las sanciones, en su caso, accesorias que se puedan imponer o proponer por la Inspección de Trabajo. Ya en el marco de los planes de igualdad, habiendo un poco hecho mención a la igualdad en términos generales, ¿no? y advertir un poco de las conductas discriminatorias que nos podemos encontrar dentro de las diferentes esferas de la relación laboral, sí que quería también hacer mención, por supuesto, a los planes de igualdad, ¿no? La normativa vigente, Real Decreto 901/2020, introdujo, desarrolló la Ley Orgánica de Igualdad, y fue pues un hito porque se estaba esperando este Real Decreto durante mucho tiempo. En cuanto a la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad, todas las empresas van al umbral de plantilla, ¿no? Tengo tantos trabajadores, tengo obligación o no de contar con un plan de igualdad, pero sí que quiero un poco recordar que a veces se nos olvida, son menos los casos los que es obligatorio por esta vía, pero también lo es, ¿no? Obligatorio el contar con un plan de igualdad cuando el convenio colectivo lo determina. Hay algunos convenios colectivos que exigen a las empresas contar con un plan de igualdad independientemente de la plantilla que tengan, y luego también se puede imponer la obligación de contar con un plan de igualdad por la autoridad laboral en el marco de un procedimiento sancionador. Tenerlo en cuenta. Pero bueno, como sabéis, sobre todo esa obligatoriedad viene por la vía del umbral de plantilla. Actualmente nos encontramos en el último estadio en cuanto a umbral. Ya es obligatorio desde marzo del presente ejercicio en empresas de entre 50 y 100 trabajadores. Ya resulta obligatorio aprobar previa negociación un plan de igualdad.
Bueno, en cuanto al cómputo de plantilla, tampoco quiero dilatar mucho el tema porque está en la normativa, ¿no? Y no me voy a detener mucho en ese aspecto. Sí que tener en cuenta que, que el cómputo de plantilla lo es en atención a las normas que se prevén en el Real Decreto, y es que computan todas las personas trabajadoras cedidas por ETTs, fijos discontinuos, a tiempo parcial. Computan todos, o sea, los trabajos a tiempo parcial computan como un trabajador, y los contratos temporales computan pues, por 100 días trabajados o fracción. Esto me ocurre mucho y lo recuerdo porque muchas empresas hacen el cómputo de informe de trabajadores en alta, ¿no? Aportan una vez que son citados en inspección y me aportan la relación de trabajadores en ese momento, ¿no? En el momento de la comparecencia, ¿no? Cuando requiero sobre la materia, pues el justificar que cuentan o no con plantilla que obliga a contar con un plan de igualdad, ¿no? Y iniciar ahí la comprobación por parte de inspección de trabajo, me aportan el ITA. Y muchas veces, bueno, pues me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, recordar que eso no es así, que el cómputo no es de esa manera, sino en los términos que establece el Real Decreto 901. También hacer hincapié en el hecho de que desde el momento en que la empresa tiene el umbral de plantilla basado en el cálculo que os indico, que le obliga a tener un plan de igualdad, a negociar un plan de igualdad, a aprobarlo y a registrarlo, en ese caso ya ha de acabar, o sea, ha de finalizar todo el proceso. No es válido que en ese momento se cuente con un plan de plantilla y luego pues al mes siguiente no se cuente y por tanto la empresa considere que ya no tiene necesidad de aprobar el plan de igualdad porque eso era hace un mes, ahora ya no. El legislador lo ha cerrado y ha dicho que en el momento en que se cumpla con ese umbral de plantilla es obligatorio aprobar el plan de igualdad y llevarlo a tercero. Bueno, en cuanto al plazo para negociar, se establece que cuando es obligatorio por el umbral de plantilla aprobar el plan de igualdad, se tiene que constituir la comisión negociadora a los 3 meses y la negociación del plan puede alcanzar como mucho un año. También he tenido el caso de que alguna empresa pues, me ha planteado que, claro, que un año es insuficiente y que en pro de la negociación ya está iniciada y muy avanzada, pues sí se puede ampliar el plazo. Bueno, aquí en este caso, la inspección de trabajo, yo en particular, que he conocido este supuesto recientemente, pues por supuesto he atendido al caso en concreto, no he visto un poco que haya habido continuidad en las negociaciones, que se haya dado participación a la representación legal de los trabajadores, estaban de hecho en el marco de la aprobación de la registro retributiva, es decir, he visto que ese plan de igualdad ciertamente estaba siendo negociado y en atención a ello pues, he dado la posibilidad de ampliar ese plazo, pero en todo caso el legislador ha fijado un año porque entiende por conveniente y suficiente que la negociación alcance hasta un año, ¿no? Y así debe ser, salvo, como digo, excepciones y salvo, bueno, pues que se lleve a cabo el estudio en caso en concreto y se considere idóneo en pro de la consecución de las negociaciones y la aprobación del plan de igualdad, que es el fin que se persigue, el ampliar de manera bueno, pues, extraordinaria, ¿no? ese plazo, pero como digo, de manera particular. En cuanto a la negociación, tener en cuenta, bueno, pues que las actas también me ocurre muchas veces, ¿no? Y que las actas se presentan sin firmar, ¿no? Se hacen de manera telemática, online y no se firman. Bueno, pues en ese caso se ha dado para atrás, es decir, se ha considerado que el plan no es válido porque las actas de negociación no han estado firmadas y por las partes intervinientes en la negociación. Entonces, han de ser firmadas por todos sus participantes, ¿no? En la reunión de que se trate. Deben extenderse acta y constar la firma de los interlocutores. Igualmente, quería hacer hincapié en el deber de sigilo, ¿no? El de actuar de buena fe por las partes negociadoras y en la posibilidad de que haya un asesoramiento externo que veo también en mi quehacer diario que existen muchos casos en los que se recurre a ese asesoramiento externo, tanto por la parte empresarial como por la parte de los trabajadores. Ciertamente lo que tenemos que tener presente es que lo más importante es que la mujer esté presente en las empresas y que lo esté de manera notoria, ¿no? Notoria en cuanto a número y notoria en cuanto a los puestos que ocupen. Es decir, hay que combatir la infrarrepresentación femenina que existe en nuestro tejido empresarial. Y para ello, bueno, pues el primer paso, y que además así lo fija el Real Decreto 901, es elaborar un diagnóstico de situación, el cual nos va a permitir saber,
la posición de la mujer en esa empresa en concreto. Y el segundo paso es adoptar medidas para acabar con esa infrarrepresentación, ¿no? Con esa infrarrepresentación de la mujer en las empresas, que veo que es muy habitual, al menos en nuestra provincia, que ocurre con muchísima asiduidad, y es rara la empresa que se me presenta que compruebo que hay una participación o una paridad entre hombres y mujeres en el marco de esta, y mucho menos en los puestos de dirección. Es verdad que se van dando pasos, por supuesto, que se van mejorando los números, que cada vez, bueno, pues van siendo más las mujeres que las que están ahí tomando decisiones en las empresas, pero hay mucho que avanzar en ese sentido, ¿no? Y para eso, pues las medidas que se prevén en el plan, que necesariamente han de ser llevadas a cabo y llevadas a la práctica, porque si no, no vale para nada el plan de igualdad. Muchas veces lo incido en ello, en las comparecencias, en las inspecciones que llevo a cabo, ¿no? Hay que creer en la igualdad, porque si no, el plan de igualdad no vale para nada. En cuanto a los grupos de empresas, también lo traslado porque me he encontrado con esos supuestos, ¿no? Una empresa, cuando ha sido requerida por inspección de trabajo, pues ha trasladado que sí, que tienen la obligación de negociar el plan de igualdad, pero están bueno, pues valorando la oportunidad de aprobar un plan de grupo. Bueno, pues en ese caso, como ya hice y trasladé a esta empresa, la decisión de aprobar un plan de grupo compete a las partes legitimadas para negociar ese plan de grupo. Por tanto, no es una decisión que corresponde tomar a la empresa de manera unilateral, sino a todos los que tienen legitimidad para negociar el plan de grupo. Bueno, os lo traslado por si os habéis encontrado con ese supuesto y que lo sepáis, porque así lo dice el Real Decreto 901/2020. En empresas o en grupos de empresas existe la posibilidad de aprobar un plan de grupo, que en todo caso tendrá que tener en cuenta todas las actividades de todas las empresas del grupo, tendrá que tener en cuenta los convenios colectivos que se aplican, que son aplicables a cada empresa del grupo. Debe existir un diagnóstico de situación de cada empresa del grupo y, bueno, pues como decía anteriormente, se ha de considerar, y en el plan de grupo debe venir fijado la idoneidad de aprobar un plan de grupo y obviar el que cada empresa tenga un plan propio. En ese sentido, es verdad que la norma no dice, oye, la idoneidad, ¿cómo justificamos la necesidad o la conveniencia de contar con un plan de grupo? Bueno, ciertamente puede darnos luz en ese sentido el que estemos ante empresas que compartan, por ejemplo, una misma política, ¿no? Una misma política de empresa, que tanto en el ámbito productivo, organizativo, de gestión de personal, etcétera. Entonces, que todo eso sumado determine, pues, la idoneidad, como digo, de aplicar medidas correctoras que sean iguales para todas ellas. Entonces, bueno, pues esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque en muchos casos pasa un poco desapercibido, y las mercantiles, al trasladar inspección de trabajo de nuestros requerimientos, pues no saben que existe esta normativa y que esto debe ser así. En cuanto al plan unilateral, hay casos en los que las empresas han presentado a inspección de trabajo un plan unilateral. Bueno, pues en todo caso hay que acreditar la buena fe en las negociaciones, es decir, que se ha intentado el alcanzar un acuerdo o el negociar y que no ha sido posible. Todo ello habrá de justificarse en inspección de trabajo una vez se requiera la empresa para ello. En todo caso, sí que quiero trasladar que las empresas han de tener en cuenta que hay unas importantes consecuencias de no contar con un plan de igualdad siendo obligatorio, ¿no? Y teniendo obligación de negociar y aprobar un plan de igualdad. Y es que, bueno, puede exigirse en pliegos de condiciones para contratar con la administración pública el contar con un plan de igualdad, y en el caso de que no se cuente con este plan de igualdad, pueden estar excluidas esas empresas de las posibilidades de acceder a esas contrataciones con el sector público. Lo digo porque, bueno, es importante y ocurre más de lo que creemos el que no se puede acceder a esas contrataciones por esa circunstancia. En cuanto a la labor de la inspección de trabajo, como os decía, en el marco del control de los planes de igualdad, ¿qué controlamos? Bueno, lo primero de todo es que la empresa, estando obligada a ella, pues negocie y apruebe su plan de igualdad, ¿no?
Eso es lo más importante y lo que llevamos a la práctica una vez pues, se nos turna un expediente sobre esta materia. Pero no solo se queda ahí, porque era algo que ocurría de antaño, antes de la promulgación del Real Decreto 901, ¿no? Que, bueno, pues que se controlaba que las empresas que tenían obligación pues contaban con plan de igualdad y en muchos casos pues luego no se analizaba cómo se llevaba a la práctica ese plan de igualdad y si realmente se aplicaban las medidas contenidas en él. Bueno, pues ahora sí que pues de la mano de toda la normativa que ha venido promulgándose en los últimos tiempos, está dando muchísima importancia a esta materia y se está analizando igualmente y con mucho ahínco, ¿no? El que las empresas lleven a la práctica el plan de igualdad, que apliquen las medidas antidiscriminatorias y las medidas que se contienen en el plan para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Que además tenga el contenido mínimo, es decir, que los planes de igualdad tengan el contenido mínimo que establece el Real Decreto 901/2020 y el diagnóstico de situación previo a ese plan de igualdad, así como también el control de los derechos de negociación de la comisión negociadora, ¿vale? Y de la representación legal de los trabajadores en el marco, como decía, de la aprobación del registro retributivo, ¿no? Que ha venido, como digo, a dar un mayor papel, a ampliar los derechos de información y consulta que se reconocían en el Estatuto de los Trabajadores a los representantes legales de los trabajadores, ¿no? Y entonces ahí pues también comprobamos que se dé ese respeto, ¿no? a esos derechos de negociación. En cuanto a las sanciones, bueno, simplemente apuntar que podemos incurrir en una infracción de tipo grave o infracción muy grave. El artículo 7.13 recoge la infracción grave y el artículo 8.17 la infracción muy grave, que como os comentaba anteriormente, igualmente que en el caso de medidas discriminatorias que se puedan constatar por inspección de trabajo, en el caso de los planes de igualdad, puede traer consigo una sanción pecuniaria que pueda alcanzar incluso los 225.000 euros, como señalaba anteriormente. De todos modos, como comentaba antes, no tenemos que atender a la sanción que nos puede venir como consecuencia del incumplimiento de nuestros deberes y nuestras obligaciones, sino tenemos que actuar creyendo en la igualdad, creyendo que eso enriquece la sociedad y enriquece nuestra organización en particular y que permite pues avanzar y ser, bueno, pues yo creo que más prósperos, más eficaces y en todo caso, pues remar, ¿no? De la misma manera y hacia el mismo objetivo que el resto de sociedades, de empresas y de organismos que nos rodean. Sí que quería hacer mención a la evaluación de puestos de trabajo porque, bueno, recientemente se ha promulgado una orden que ha venido a desarrollar ese Real Decreto, una orden que viene tarde, ¿no? Estamos fuera de tiempo. Sí, bueno, termino enseguida. Es una orden que viene muy tarde y que, verdad que muchas empresas han trasladado, pues qué novedad introduce. Bueno, pues simplemente decir que introduce muy poca novedad porque en todo caso permite aplicar la guía del Instituto de la Mujer y del Ministerio o cualquier otra. Por tanto, no viene a introducir ninguna cosa adicional a lo que ya teníamos, ¿no? Así que, bueno, lo único que da seguridad en que bueno, las empresas ya no pueden argumentar que esa orden no está aprobada para no elaborar esa valoración de puestos de trabajo como venía ocurriendo. Y nada, con esto pues he terminado. Muchas gracias y disculpar por haberme retrasado un poquito en mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Belén, por este repaso a todo el proceso de lo que es el plan de igualdad. Podríamos llevarnos aquí, ¿verdad? Días y días y no terminaríamos nunca. Por ajustarnos a los tiempos y respetar también los tiempos de las personas que nos acompañan, Francisco Balboa, adelante. Muchas gracias, Juan José, y buenas tardes a todos los asistentes. Y enhorabuena, Belén, por la concreción con la que has tratado el tema. Voy a tratar yo de hacer lo mismo, de ser concreto en algunas cuestiones, si bien creo que con algunas de las cuestiones que has señalado, pues me gustaría hacer algún tipo de comentario. Es cierto que había preparado algunas cosas para la ponencia, para hablar de las novedades legislativas, sobre todo en dos normas que son de mucha actualidad, pero al hilo de lo que se ha señalado, ¿no? Pues todos sabemos, y los que estamos aquí estamos convencidos todos que fomentar la igualdad de las organizaciones es absolutamente necesario, pero hay algunas cuestiones que no están ayudando, probablemente por la dinámica de la norma o por la redacción.
Bien, todos conocemos que desde el pasado 7 de marzo, pues ya todas las empresas de 50 o más trabajadores, conforme al desarrollo reglamentario que establecía el Real Decreto 901 a partir del Real Decreto 6 del 2019, pues ya todas estas empresas de 50 o más personas trabajadoras ya han de contar con el plan de igualdad. Esta obligación que le impone el artículo 45 de la Ley de Igualdad, la Ley de Igualdad Efectiva para Mujeres y Hombres, pues ha hecho, como no podía ser de otra manera, que aumente el número de planes inscritos en el registro y el depósito de convenios colectivos y acuerdos de trabajo, etcétera, como se conoce como RECCOM popularmente, ¿no? Aunque aún hay compañías que ni siquiera han dado este primer paso tras la posibilidad de negociar, independientemente de las vicisitudes que han habido con los sindicatos, con su disponibilidad, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que digo esto porque entre aquellas empresas que no han llevado el plan de igualdad y aquellas otras que sí que lo han negociado, pero que no lo han registrado, y entre los problemas formales, uno de ellos, el que señalaba Belén, por las firmas en el momento de la pandemia, con las dificultades para poder acceder a los modelos electrónicos de firmas, etcétera. Bueno, pues realmente nos encontramos con que hay muchísimas empresas todavía, se habla de que al menos la mitad de las empresas obligadas todavía no ha cumplido con esta obligación. Y luego pues hay otro aspecto, es decir, realmente los planes de igualdad no pueden convertirse en un papel que se guarda en un cajón, de modo que lo que hemos de conseguir entre todos es que realmente cumplan con su función, es decir, alcanzar esa igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar cualquier situación de discriminación por razón de sexo, y todos estos pues deben ser implementados, y también hacía Belén la alusión a las medidas, que de las que ahora también señalaré alguna cuestión. Bien, entonces realmente decía que no cabe con dejar el plan de igualdad hecho en un cajón y bueno, ya nos olvidamos de él porque ya lo he firmado, ya lo he registrado. No. Pero aquí la norma señala que hay que hacer un seguimiento de los planes, porque además, y esto seguramente lo explicaría Belén mejor que yo, no solamente es sancionable el no tener un plan, sino también es sancionable el hecho de no aplicarlo y no aplicar las medidas efectivas que se contengan en el propio plan de igualdad. Bien, pues dicho lo anterior, tras el diseño de los planes de igualdad que tienen que contar con esas medidas que hemos analizado tras lo que ocurre con el ámbito del diagnóstico en materia de selección, de contratación, de clasificación profesional, de formación, promoción, condiciones, información, prevención del acoso sexual, del que ahora voy a hablar también, pues yo creo que es fundamental que no solamente se haya constituido la comisión de negociación, sino también, porque así lo establece la norma, que se establezca una comisión de seguimiento conformada por los representantes de la empresa. Y aquí nos encontramos con otro problema. Si ya hemos tenido problemas para encontrar sindicatos en aquellas empresas que no tenían representación legal de los trabajadores a la hora de la firma y negociación del plan de igualdad, pues más problemas van a plantear en el momento de permanecer en las comisiones de seguimiento y en los procesos de evaluación de los planes. Yo creo que este es un problema que ni el legislador ni la administración laboral han resuelto, y bueno, pues tampoco creo que ahora mismo se está pensando en esta situación. Bien. Otro aspecto relevante es, al igual que decíamos, el aspecto de las firmas. Yo creo que es fundamental documentar todas las medidas que la empresa vaya ejecutando. Ahora señalaré alguna sentencia que ya hay al respecto. Y asimismo, pues resulta recomendable confeccionar pues, una especie de fichas de evaluación bajo la metodología que cada empresa decida elegir, metodologías de calidad, etcétera, PDCA, lo que queramos. Y bajo esos modelos, pues yo creo que hay que exponer las dificultades que se puedan encontrar en el proceso de implementación del plan de igualdad y cualquier solución que se haya adoptado valorando la medida en la organización. Recordemos que las medidas están negociadas. Puede ocurrir que el plan de igualdad no se haya firmado con acuerdo, pero en cualquier caso las medidas deben estar negociadas. Bien, bueno, todos estos aspectos formales y documentales pues deben ser trabajados en las comisiones de seguimiento, y además esto servirá de base para los informes de evaluación que establece la propia norma, el Real Decreto 901, creo recordar que es en el artículo 9, cuando señala que tenemos que hacer esos procesos de evaluación que normalmente se hacen a mitad del plan, a mitad de su vigencia y a la finalización. Bien, decía que iba a hacer referencia a
alguna norma, no la recuerdo ahora exactamente por su numeración, pero bueno, sí que puedo hablar de, hay una sentencia en concreto pues que habla del plan de igualdad, que contiene un conjunto de medidas que son insuficientes, que tienen un carácter genérico, que realmente, bueno, pues se nota que ese plan no estaba elaborado, simplemente, bueno, pues se acudió a una reunión, a una serie de reuniones, y allí pues se decidió que, bueno, no analizamos las causas, por tanto, pues el resultado de las medidas tampoco era algo significativo. Bien, eso en cuanto a un aspecto de las medidas. También otro aspecto fundamental es que ocurre una vez que el plan de igualdad pues, ya se ha negociado, acordado, registrado, y ese plan se lleva a un cajón, que es lo que decía antes. Bien, pues hay otra sentencia, bueno, que se impone a una empresa una sanción, o se ratifica una sanción de la Inspección de Trabajo, porque pese a contar con un plan de igualdad, y pues meses después o incluso años después, 2 años después, aún no había convocado ninguna reunión de la comisión de seguimiento y solo había ejecutado una o alguna de las medidas acordadas, pero se había olvidado del resto de las que allí se contenían en el plan. Y luego también hay otra sentencia que también hace referencia al fallo, a otra sanción que se confirma por el juzgado social, donde la empresa pues es sancionada porque tampoco había nombrado a un agente de igualdad, y además estaba trasladando que realmente ese plan de igualdad no se iba a aplicar, o no se había aplicado porque ninguna medida de las que contenía se había llevado a cabo. Bien, otro aspecto importante con cuestiones que están pasando y que tienen que ver con el ámbito de la negociación, con la duración y con el procedimiento formal de actualización de los planes, tal y como señalaba también el 901. Y aquí tiene que ver con una decisión administrativa por parte de REGCON, del registro de convenios, donde nuestro plan de igualdad debe ir a registrarse. Y como aquí, bueno, me gustaría utilizar 2 minutos para una pequeña disección jurídica que crea conflicto también. Todos sabemos que los planes de igualdad son un tipo de acuerdo, son un acuerdo equiparado a un convenio colectivo, porque así lo reconoce la norma. Bien. Son un acuerdo especializado en materia de igualdad, es un acuerdo monográfico negociado para esa cuestión, pero realmente tratan multitud de cuestiones, que en muchos casos, pues desde la perspectiva de las relaciones laborales y quienes sufrimos esa circunstancia, pues tenemos que hablar no solo de las diferencias de trato entre mujeres y hombres, sino que realmente el objetivo que buscamos es lograr esa igualdad en el seno de la organización. Bien, pues podremos también acudir a 2 características, seguro que hay alguna más, bueno, pero por la obligatoriedad y la novedad de la norma, recordad que la obligación se establece en el 2007 para empresas de más de 250 trabajadores, pero el Real Decreto 901, partiendo del Real Decreto Ley 619, establece una progresión en cuanto al ámbito de la plantilla obligada, del cual también ha hablado Belén, aunque no se ha referido porque, bueno, remitimos a la normativa. Bien, ha ocurrido que cuando estos acuerdos anteriores que se pueden haber aprobado, que estaban vigentes cuando entró en vigor el Real Decreto 901, pues bueno, en muchos casos no se ajustaban a los mandatos, al contenido de la norma, en cuanto al proceso de negociación, en cuanto a los supuestos de obligatoriedad, en cuanto al contenido, el ámbito objetivo del plan. El resultado es que, según la norma, esos planes de igualdad dejaron de ser válidos, al menos en cuanto a que no cumplían con los estándares, digamos, legales que exigía la normativa de igualdad, y por tanto requerían esa actualización en el plazo de 12 meses. Pero el problema es que estos planes seguían con su vigencia acordada, al no haber habido un mandato claro en la ley que determinase que esos planes no quedaban vigentes. Bueno, esto, desde el punto de vista de la negociación colectiva, pues habría resultado bastante chocante. De hecho, resulta bastante chocante desde el punto de vista de la negociación colectiva. El Real Decreto 901 pues realmente contiene una regla sobre la actualización de planes en su disposición transitoria, que dispone que los planes vigentes en el momento de su aprobación, como decía, pues tienen ese plazo máximo de 12 meses. Esto ocurre a la vez que entra en vigor la norma con el plazo transitorio, pero bueno,
¿Y qué ocurre si transcurrido ese plazo no se había producido la actualización? Bueno, pues probablemente la empresa, teniendo en vigor el plan de igualdad, teniendo en cuenta el derecho a la negociación colectiva, teniendo en cuenta el artículo 85 y siguientes del estatuto, pues entendía que podría incurrir en una responsabilidad administrativa, pero ese plan de igualdad estaba vigente. ¿Por qué? Porque las partes así lo habían decidido. Además, resulta paradójico que con la reforma laboral, con el Real Decreto 32/21, uno de los objetivos, ya sabéis, que ha producido es la ultraactividad de los convenios, porque lo que trata es precisamente de asegurar esa vigencia. Por tanto, si se asegura esa vigencia y mientras que las partes no decidan lo contrario, el plan de igualdad sigue estando vigente. Cuestión distinta es que la administración laboral considere que eso es una infracción administrativa, que será otro tema. Yo estoy convencido, es una infracción administrativa, pero ya os digo que desde mi punto de vista ese plan de igualdad no ha dejado de tener vigencia. Pero, hay otro pero más. RECON ha decidido que esto no es así. Hace una interpretación unilateral de la norma y lo que decide es que todos los planes de igualdad que no se hayan adaptado y no se hayan llevado al registro oficial, entiende que son inadecuados y por tanto esa inadecuación equivalen a su inexistencia. Bueno, veremos a ver qué ocurre, porque el problema está que además no cabe recurso administrativo, además no cabe posibilidad de actuar, y sí que es cierto que en las grandes mesas de negociación colectiva es un tema que se está tratando. Simplemente es una cuestión anecdótica, pero seguro que a muchas empresas que sí que tienen plan de igualdad, pero que no lo han registrado, están en esta situación. Y ahora pues me quiero referir pues a dos normas de reciente aprobación, una un poquito más que la otra, que tienen incidencia en nuestro sistema de igualdad en las organizaciones. Pensad también que es cierto que yo os hablo desde una organización de gran volumen de trabajadores, donde la representación de los trabajadores está muy institucionalizada, donde hay mucha participación, donde hay mucha relación laboral tratada y donde probablemente muchos ejemplos no sean trasladables a pequeñas empresas de 50 a 100 trabajadores, donde incluso no hay representación legal de los trabajadores. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque en nuestro caso, pues estas normas vienen a traer algo de lo que ya estábamos hablando hacía tiempo, pero la redacción probablemente va a dar lugar a determinadas interpretaciones como cualquier otra norma. Bien. En primer lugar, quiero hablaros de la Ley Orgánica 10/2022, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, con una finalidad que era la de proteger los derechos humanos de mujeres, niñas y niños ante las situaciones de violencia sexual, especialmente también aquellas que tienen que ver con el ámbito digital, ¿vale? Las que se producen en estos nuevos entornos de la sociedad y de trabajo. Y me diréis, ¿y por qué hablamos hoy de esta ley? Esta es la ley del solo sí es sí. Pues es muy sencillo. Se trata de una ley transversal que afecta a varias ramas del ordenamiento jurídico y no solo en el ámbito penal personal, que es lo que ha trascendido. Ya sabéis que en los medios de comunicación, pues llevamos 2 semanas, que no hablamos más que de las penas y todos somos expertos ahora en derecho penal, pero bueno. Sino que esta norma realmente, y digo que es lo que nos trae aquí, pues nos lleva a hablar de materia de cumplimiento penal que afecta a la empresa y de cumplimiento normativo laboral para todas aquellas empresas jurídicas a las que somete. Bien, decía Belén que cuidado porque las situaciones de prevención del acoso sexual no solo afectan a las empresas que tengan obligación de hacer plan de igualdad, sino a cualquier empresa. Bueno, pues aquí vamos a ver que ocurre lo mismo. Yo creo que os voy a utilizar un ejemplo que seguro que todos vamos a entender, que es el conocido como el caso Iveco. No sé si recordáis, es el caso de una trabajadora que se suicidó porque había grabado con su pareja, trabajadora en ese momento de la misma compañía, un vídeo de contenido sexual, deja de estar con esa pareja, ahora estaba con otra persona que también era trabajadora de la empresa y ocurre que hay un vídeo de contenido sexual en el que ella aparece donde que se difunde prácticamente a toda la totalidad de plantilla vía WhatsApp. Bueno, la trabajadora, es lo relevante, solicitó medidas a la Dirección de Recursos Humanos, a la empresa,
y por razones que, bueno, pues no llegamos a entender, la Dirección de Recursos Humanos dice que no procede a actuar, que eso afecta al ámbito privado y que lo único que ocurría es que la trabajadora tenía miedo de que su pareja actual se enterase de ese vídeo, ¿vale? La Inspección de Trabajo determina que, a través de una resolución, que la difusión del vídeo sexual de la trabajadora de Iveco no influyó en su suicidio y, por tanto, excluía de cualquier responsabilidad a la empresa, pese a que la denuncia interpuesta contra la misma, contra la empresa por sindicato Comisiones Obreras, se señalaba que la Dirección de Recursos Humanos no protegió debidamente a su empleada y no activó, y esto es lo más importante, el protocolo contra el acoso sexual, a pesar de ser conscientes de esa circulación de los vídeos entre la plantilla. ¿Por qué dijo esto la empresa? Porque señaló que los teléfonos móviles no eran teléfonos corporativos, eran teléfonos del ámbito privado de cada uno de los trabajadores, si es que era el caso. Bien, tenemos que recordar que la Ley Orgánica 3/2007, la Ley de Igualdad, en su artículo 48, pues ya establecía la obligación de las empresas de adoptar medidas específicas y arbitrar procedimientos para prevenir y dar respuesta a cualquier situación que se diese de acoso sexual o de discriminación o de acoso por razón de sexo y a las reclamaciones que en estos ámbitos pudieran producirse. Por eso todas las empresas, independientemente, como decíamos antes, independientemente del número de personas trabajadoras, pues debían tener un protocolo para prevenir, debían y deben prevenir y evitar esas situaciones de acoso sexual. Es decir, ¿por qué? Porque el incumplimiento de esta obligación es una infracción en la que incurre la empresa. Bien, pero ahora el legislador ha cambiado este entorno a raíz de esta situación y probablemente otras muchas más y da unos pasos más allá. Bien, la nueva ley, la ley 10/2022, introduce dos nuevos delitos que hay que añadir al catálogo de las 41 infracciones. No sé si aquí hay personas que trabajáis en el ámbito de compliance, pero bueno, sabéis que hay 41 infracciones que pueden acarrear la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas y de sus órganos de administración. Bien, pues todas estas personas jurídicas, todas las empresas, tipo de sociedades cooperativas, etcétera, responderán de las conductas ilícitas de sus altos cargos y de sus empleados que se cometan en el seno de la organización o que en su entorno atenten contra la libertad sexual. ¿Esto qué incluye? Incluye las agresiones sexuales, incluye el acoso sexual, incluye la discriminación por razón de sexo, incluye el acoso moral, incluye la extorsión sexual. En definitiva, incluye todas las situaciones de violencia sexuales, incluyendo las que se puedan cometer en el ámbito digital, como era el caso de la trabajadora que se suicidó en Iveco. Esto significa que se ha modificado el Código Penal, no solo en la cuantía de las penas que estamos oyendo esta semana, sino que también se ha modificado dos artículos y en concreto, pues en primer lugar, el que tiene que ver con el delito contra la integridad moral dentro de la organización, que consiste en infligir a una persona dentro de la organización un trato degradante que menoscabe su integridad moral. Bien, aquí se exige que haya un acto de contenido vejatorio, que exista un sufrimiento psíquico o físico para la víctima y además la presencia de un elemento determinante que es el trato degradante que atente especialmente contra el concepto de dignidad y que además le produzca esa situación, ¿vale? Que haya discriminaciones y por tanto que atente contra la persona. Insisto que ya sea un atentado físico o psíquico, ¿vale? Bien, el moving o el acoso moral, también dentro del mismo artículo, aquí el legislador lo que ha dicho es que se produce además cuando la conducta es hostil o humillante. Ya había una descripción del delito de acoso en el Código Penal, pero ahora bueno, introduce también las situaciones de subordinación jerárquica dentro de la organización y por tanto también se trata como un delito societario, ¿vale? No solo porque ocurra en un ámbito privado, sino porque ocurre en el ámbito de una organización. En un segundo lugar, también hay otro aspecto importante y este es el más relevante, que tiene que ver además con nuestros planes de igualdad y con el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y es el delito de acoso sexual por la vía del artículo 184 del Código Penal, que consistiría
Básicamente el tipo básico pues, viene a traer que es la solicitud de favores de naturaleza sexual a través de conductas verbales o no verbales que provoquen a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Bien. A diferencia del moving, la conducta del acoso sexual pues, se da en un contexto de la relación laboral o docente sin que haya una relación jerárquica. Es decir, antes decíamos, en el moving sí que va a aparecer el concepto de subordinación, aquí no. Aquí, por tanto, por ejemplo, pues se puede dar entre compañeros de trabajo del mismo rango dentro de la organización. Eso sería pues, una forma de acoso sexual horizontal o entre directivos y subordinados o subordinadas, que en todo caso ahí estaríamos hablando de un acoso sexual vertical. Entonces, todos estos supuestos, sea por insinuaciones, sea por posiciones, sea por comentarios, sea por exhibición de fotos, sea por exhibición de vídeos, que además vendrían vinculados por otro delito, que es el que afectaría al derecho a la intimidad de la persona, pero bueno, en lo que afecta a la empresa, pues se obligaría a implantar necesariamente un sistema ya no solo de actualización del protocolo de prevención del acoso sexual, sino que además va a tener que analizar, porque se convierte en delito societario, como digo, va a tener que analizar su mapa de riesgos, elaboración de riesgos en materia de cumplimiento normativo, para determinar la posible comisión de este tipo de delitos en su estructura y, por tanto, las empresas, al margen de las obligaciones que ahora voy a decir que establece la ley, pues deberán establecer medidas concretas para evitar los delitos, ¿vale? Por una parte los delitos y ahora vamos a hablar de, por otra parte, para evitar las situaciones. Bien. Bueno, pues hablaba Belén de sanciones de 225.000 euros. Pues si os parecía poco, que sepáis que la sanción máxima a la que se puede enfrentar la empresa por este motivo son 3.600.000 euros, ¿vale? Bueno, lo dejo ahí y simplemente pues sigo hablando de determinadas circunstancias que nos traslada esta norma, porque establece un conjunto de obligaciones en el ámbito de la prevención y la detención de las violencias sexuales a las que me refería antes. He hecho una enumeración. La norma se refiere a cualquier situación que pueda entenderse como esa situación de violencia sexual. Bueno, entonces... 2 minutos, don Francisco, nos queda de intervención. Muy bien, pues en ese sentido, pues hay dos aspectos que se ha de entender, que las empresas van a estar obligadas a promover la sensibilización, a ofrecer formación, a ofrecer una protección integral contra la violencia sexual. Y esa formación, esa sensibilización, esa información debe ir a todo el personal a su servicio, ¿vale? A todas las personas que están dentro del ámbito de la empresa, sea cual sea la relación. Y además, la empresa tendrá que establecer un conjunto de medidas y ese conjunto de medidas tendrá que estar planificado y si lo planifica tendrá que estar negociado con la relación. La norma dice podrán negociar, bien, pero si establece las medidas y tenemos en cuenta que además por la modificación del artículo 48 cualquier modificación debe ir sometida a la Comisión Negociadora de Igualdad, pues en este caso si tenemos que hacer plan de igualdad, todas las medidas de sensibilización, de prevención, de planificación tendrán relevancia siempre y cuando las hayamos negociado. No entro a valorar ahora qué ocurre si la empresa no tiene representación legal de los trabajadores. Bueno, pues tendrá que acudir, ¿vale? Bien. Y por último me voy a referir rápidamente en un minuto y es a otra norma también de reciente aprobación que entró en vigor el 14 de julio, que es la Ley 15/2022, de 12 de julio, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Esta también nos afecta en gran medida a nuestros planes de igualdad. ¿Por qué? Porque amplía todos los supuestos de discriminación y recordemos que la discriminación por razón de género puede verse agravada tanto en situaciones de discriminación directa como en discriminación indirecta, en materias como el acceso al empleo y en todas las situaciones que podamos encontrar dentro del plan de igualdad, como por ejemplo la promoción. Bueno, pues estas obligaciones establecen que las empresas tendrán que tratar aspectos como la edad. Recordad que la edad la tratamos en el diagnóstico. La lengua, la situación, la expresión de género, la situación de enfermedad, la situación o la predisposición genética a sufrir patología. Bien, todos estos elementos ahora confluyen también porque es un desarrollo del artículo 14 de la Constitución que no se le ha dado tratamiento a la ley orgánica, pero sí que es cierto que van a constituir situaciones de discriminación por razón de sexo cuando además estén vinculadas a las mujeres. Por tanto, todas estas nuevas situaciones hemos de considerarlas en
en nuestro planteamiento de negociación del plan de igualdad. Ya os digo que probablemente en organizaciones como la que yo pertenezco, donde hay más de 12.000 trabajadores, pues hay muchas preocupaciones que ya vienen de atrás, no porque la norma no lo diga, ya estos temas ya los estamos tratando en los planes de tiempo atrás y en las mesas de negociación de los convenios, y por tanto, pues simplemente pues insistir que esto es cuestión de todos, que todos somos responsables y que estas nuevas materias hay que tratarlas como la norma se merece, más allá del circo mediático que pueda estar teniendo por distintas posiciones políticas de un partido o de otro y de sus representantes, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, profesor Balboa. Creo que nos queda meridianamente claro, ¿no?, a todas las personas que asistimos hoy a este encuentro, que los efectos de la igualdad se extienden más allá del propio plan de igualdad, que no queda en ese documento, sino que la onda expansiva, ¿no?, por decirlo de alguna manera gráfica, pues alcanza otras áreas de la empresa, derecho penal, societario y un mapa de riesgos cada vez más amplio, y que tenemos que darle cobertura a los profesionales que nos dedicamos a ello. Agradezco muchísimo tu intervención. Pasamos la palabra a José Antonio Carrión, que es el director de Open, quien ha tenido bien, pues decía antes, organizar esta sesión, y también públicamente agradecerle que haya contado con mi humilde participación para moderar la mesa y llamar la atención de los ponentes cuando se pasan de tiempo. Vale, al contrario. Como decía, ¿no?, la evolución que va llevando la ley de los Reales Decretos 900 y 902, veníamos desde el 2007 apareciendo novedades. El tema de profesionalización y de la formación es clave, ¿no? De hecho, en el Real Decreto 901 de 2020, en el artículo 5, el punto 4, bueno, pues nos cita expresamente que los miembros de la Comisión de Igualdad deben tener formación en materia de igualdad en el ámbito laboral, ¿no? La figura de agente de igualdad, bueno, requiere sin lugar a dudas, además de estar formado y la acreditación específica, el mercado laboral ya está empezando, ¿no?, en determinados puestos a pedir horas, formación, y por supuesto en determinadas empresas, también en la administración, pues para acceder a concursos públicos o incluso para homologar proveedores, se empieza a valorar esta cuestión. Yo, sin embargo, siempre pienso lo mismo, ¿no? Vengo del área de recursos humanos, ¿no? Yo creo que sentarte en una mesa de negociación, en el caso de un comité de igualdad, pues requiere habilidades y conocimientos específicos. Que más allá, que por supuesto, como ha citado Belén Bernabéu, podemos y debemos contar con asesores externos, no hay que olvidar nunca que la responsabilidad de lo que se implante y el seguimiento del plan es de la organización, ¿no? Entonces, yo haría esta pregunta, ¿no? O sea, ¿tienes o tenemos una visión estratégica y las herramientas necesarias para afrontar este proceso de implantación y seguimiento de la igualdad en las empresas? Bueno, nosotros de alguna forma, desde la perspectiva de Open Universidades, pues llevamos trabajando, ¿no?, en el tema de formación y acreditación, porque bueno, creemos que realmente es un tema en el que es muy importante tener una visión global, ¿no? Y para dar respuesta un poco a qué es lo que debía ser o qué podría ser, ¿no?, una formación adecuada, ¿no? Pues para empezar, creemos que por muchas razones debe ser una formación que debe estar acreditada, ¿no? En el caso del programa superior de Agente de Igualdad de las Organizaciones, la segunda edición es título propio de UDIMA, se adapta lógicamente al Espacio Europeo de Educación Superior y al Real Decreto que en su momento sacó el Ministerio de Universidades en el 2021, 822. Acredita 175 horas, 7 créditos FTS. Lo importante, bueno, creemos que son las horas justas y necesarias, creemos que tal vez entrar en proyectos como un máster, ¿no?, con 500 o 600 horas, tal vez supera los objetivos de lo que al final un profesional necesita y requiere, ¿no? Un elemento esencial que también, bueno, queremos reflejar es el cuadro docente, ¿no? Aquí lo estamos esperando, viendo, ¿no? Más allá de un conocimiento en materia, ¿no?, jurídica o profesional, ¿no? Por supuesto, hay que tener la docente, ¿no? Pero además insistiendo en que la igualdad es algo más que por supuesto, ojo, la base siempre es la base legal, ¿no? Pero hay que tener una visión multidisciplinar, un 360, ¿no? Eso que donde
Al final hay que contar pues, con economistas, personas especializadas en relaciones laborales, abogados, psicólogos, incluso expertos en procesos de recursos humanos, ¿por qué no? Ingenieros y, por supuesto, la administración. En este sentido, hay una mezcla de parte legal, políticas y procesos de recursos humanos, herramientas que son necesarias pues, para entender, desde la Excel aplicada a la estadística o al análisis retributivo, o por supuesto temas como la valoración de puestos de trabajo, que no es tan sencillo al final de implantar con una cierta eficacia y eficiencia. Porque todo esto al final acaba afectando a la marca y en última instancia a lo que nos lleva a la base de todo, que es el negocio, ¿no? Y por tanto son cosas que contar con este tipo de profesionales es importante. Pero añadiría además que un buen cuadro docente están por supuesto los alumnos y las personas que nos acompañan, que son personas al final con experiencia, que están dentro del mundo de la empresa y que dentro de ese trabajo que se hace continuamente en equipo, bueno, pues se comparte networking, experiencia, yo creo que son elementos que ayudan. El que los programas sean bonificables, bueno, pues tal como está la situación, pues lógicamente es de agradecer, ¿no? Que de alguna forma pues desde las organizaciones se pueda buscar una financiación y además pues a través de nuestro campus que sea de una forma trazable y defendible, ¿no? Un elemento, yo creo que aquí sí que es esencial, es, hablamos de la metodología, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo que hay que pensar en una metodología que sirva para las personas que va dirigida, ¿no? Que son personas que están en activo, que están trabajando en empresa y que necesitan un horario, un enfoque muy práctico, muy orientado, como nosotros lo hacemos, hacia trabajos, casos que permitan la interacción entre los profesionales. Nuestra metodología de clases online en directo va buscando precisamente esto, es decir, que a través de casos previos se van preparando, se trabajan por equipos en diferentes salas y luego se comparten, de manera que el aprendizaje se realice haciendo y con herramientas que puedan ser aplicables, ¿no? Pero yo creo que también muy importante es pararnos a reflexionar. Es decir, cuando estás en el día a día y te están dando, y perdona la expresión, muchas veces bofetadas, otras veces caricias también dan, pero no siempre, ¿no? Es importante poderte parar y reflexionar, ¿no? Es decir, bueno, hacia dónde voy y recuperar la visión de conjunto, ¿no? Cuando estamos dentro del bosque seguramente no vemos más que árboles, ¿no? A veces hay que levantar, ¿no? Salir por encima y poder ver por dónde va el camino, ¿no? Yo creo que también un elemento importante es la experiencia. Bueno, hemos trabajado con dos tipos de cursos, llevamos ya 7 ediciones, han pasado pues 67 organizaciones, 184 alumnos, las valoraciones han sido pues bastante buenas, pero de cada una de las ediciones hemos ido aprendiendo siempre cosas que se pueden mejorar, que pueden ayudar, ¿no? Y sobre todo aprender de empresas y profesionales pues con mucha trayectoria, ¿no? Y que nos puedan aportar, como algunas de las personas que nos acompañan hoy, ¿no? Hay otro tema que yo creo que también es muy importante, que tiene que ver con los contenidos, ¿no? O sea, hay que estar continuamente actualizándose. Las personas que están haciendo actualmente en una edición que llevamos en marcha, pues estos nuevos reales decretos, la nueva herramienta de valoración de puesto de trabajo, tenemos que estar pendientes. Y de hecho, con los antiguos alumnos mantenemos buena relación y actualizaremos algunos contenidos de los que se han hecho, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que hay que ir a ejemplos útiles, a herramientas, a ejercicios, es decir, hacer que realmente tenga sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las 10 clases de online en directo se basan en 9 casos prácticos que se desarrollan por trabajo en equipo. Hay 2 casos tutorizados que se corrigen. Test, 35 casos que se tienen que trabajar y que nos sirven para reflexionar sobre lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, son elementos que yo creo que al final hacen que esto sea más entendible y sobre todo que nos dé una visión global, ¿no? Y lógicamente para acabar, yo creo que bueno, para muchas empresas de verdad ha sido una maldición bíblica, es decir, no somos conscientes que estamos saliendo de los ERTEs, o sea, no entramos en una y salimos en otra. Hay algunos departamentos, asesorías que podrían escribir libros, ¿no? De cosas que han pasado, ¿no? Pero no debemos confundir esa resistencia a la obligación legal, ¿no? Que de alguna manera nos ha venido por
por las circunstancias, a la necesidad que tenemos de profesionalizarnos. O sea, al final tenemos que como profesionales ponernos al día, actualizarnos, ¿no? Porque al final es, a la postre, o sea, es lo que nos va a asegurar, por un lado, la empleabilidad, que es algo que forma parte, pero también que nos va a mejorar la profesionalización en las organizaciones. Yo siempre insisto en algo muy, muy importante, ¿no? Y desde el programa marcamos, es decir, hablamos de marca y mercado, es decir, ventas. O sea, esto al final, ojo que la igualdad tiene mucho que ver con esto y no perdamos esa perspectiva. Tenemos que ver también con marca y mercado de trabajo. Y aquí tenemos que hablar de atracción y fidelización del talento. Es decir, no vaya, las empresas hoy día no pueden ir contando batallitas. La gente cada vez quiere saber más, ¿no? Y tener información más precisa. Y por supuesto, y en último caso, al final, esto tiene que ver al final con la rentabilidad de los beneficios. Y creemos que hablamos de retorno de inversión, ¿no? Creo que ese discurso coherente y alineado lo queremos transmitir a nuestros alumnos, porque entendemos que es el único lenguaje que al final se entiende en la empresa, que tiene mucho más sentido. Por tanto, y acabo, el conocimiento, las herramientas de know-how que nos aporta la formación con una acreditación universitaria en igualdad es clave porque te va a ayudar a tener una visión global y estratégica y facilitar sobre todo la defensa profesional, ¿no? En determinadas situaciones, supervisando, implantando, negociando y haciendo pues un seguimiento de los procesos de igualdad en la empresa. Así que, bueno, animaros a que en cualquier caso no dejéis de formaros, de actualizaros, agradeceros que nos acompañéis y ceder la palabra, por supuesto, a nuestro coordinador, a Juan Colomé, para que pase la palabra al siguiente paso. Muchas gracias, Antonio, y antiguo alumno de estos programas y actual colaborador de los títulos que se están implantando. Bien, pues pasamos a la última intervención de la tarde, previa a las preguntas, que ya hay algunas en el chat, ya se está animando, ya tengo yo aquí anotadas algunas para poder lanzar. Miguel López, Recursos Humanos de PC Componentes, todo tuyo es el foro. Adelante. Felicitar a los ponentes que han participado en primer lugar, porque la verdad es que aunque uno ha venido a contar su experiencia, nunca deja de aprender y yo creo que eso en la igualdad es algo fundamental y quiero trasladar mi más sincera felicitación por sus claras y sobre todo ilustrativas y didácticas exposiciones. Ser el último yo creo que es algo sencillo porque podría resumir en que nosotros cumplimos todo lo que hacemos, me sumo a todo lo que han dicho anteriormente y es todo absolutamente cierto y estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, cuando en su día José Antonio me contactó, lo que me pidió es ser muy pragmático y explicar desde nuestra propia experiencia qué es lo que hacemos en una compañía como es PC Componentes. Para quien no nos conozca, sí me gustaría dar dos pinceladas muy breves y muy sencillas de quiénes somos, porque precisamente el cómo afrontamos nosotros la igualdad viene muy determinado y es muy determinante para nosotros el tipo de empresa que somos y el sector en el que nos encontramos. Nosotros somos una empresa que se dedica al sector del comercio digital, que está muy vinculado al sector tecnológico y esto ya nos da una primera pincelada de que hay determinados sectores en los que muchas de las compañías se encuentran, son sectores muy masculinizados, aquellos en los que la igualdad puede ser más complicado hacerla permeable a toda la estructura del organigrama y ello conlleva que el esfuerzo que tengan que realizarse desde las áreas de personas, desde aquellas áreas de personas en las que los profesionales han decidido apostar por la igualdad y han decidido apostar por una determinada vía, hagan que el camino dentro de todo lo que se puede conseguir quizás sea más árido o más complicado a la hora de trabajarlo. Igualmente, nuestra compañía es una compañía que tiene una media de edad muy joven, estamos hablando además de que la gran mayoría de personas que trabajan con nosotros o bien es su primer empleo o bien siendo su primer empleo han decidido iniciar una construcción de proyecto de vida en común, se han casado, son padres por primera vez, con lo cual la igualdad y sobre todo más que la igualdad, lo que queremos fomentar y fomentamos en la plantilla a través de nuestro plan de igualdad, ya hablaremos de él y en nuestras iniciativas, la corresponsabilidad
entre los dos miembros, en este caso de la pareja, a la hora de distribuir todas aquellas tareas, ya no solo las profesionales, sino aquellas que incumben dentro de su vida familiar y dentro de su vida personal, pues para nosotros es algo fundamental y esencial. Y yo creo que en esas pinceladas se puede entender o se va a entender mucho mejor cuáles son todas aquellas iniciativas que nosotros hemos puesto en valor, y quiero lo primero poner de manifiesto que para poder avanzar en este camino de la igualdad, lo primero que nos planteamos, y llevamos ya el segundo plan de igualdad dentro de nuestra compañía, es la necesidad, y creo que se ha demostrado con las exposiciones de los ponentes anteriores, en los cuales se ha visto que cada vez la igualdad es una maraña normativa de cumplimientos legales, cada vez se está haciendo más complicado llegar al cumplimiento legal que permita a partir de ahí construir una excelencia en el desarrollo de iniciativas que pongan efectivamente y de manera efectiva la igualdad en el foco y en el centro de todas las organizaciones, por lo que para nosotros la formación de todos los agentes que hay dentro de la compañía vinculados a cualquier acción que esté directamente dirigida a la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral era fundamental. De hecho, nuestro segundo plan de igualdad, y lo quiero poner de manifiesto, la primera iniciativa que se puso encima de la mesa fue la obligatoria formación tanto de los representantes de la parte empresarial como de los representantes de la parte social en materia de igualdad. Dentro del mercado buscamos las distintas opciones, sin que esto sirva de publicidad, pero es cierto que la que más nos convenció, y creo que lo ha explicado muy bien antes José Antonio, fue la que nos ofrecía Open Universidades, y las dos personas que por parte de la empresa forman parte de la Comisión de Igualdad, que han participado en la negociación del segundo plan de igualdad, que día a día trabajan porque la igualdad sea efectiva en nuestra organización, están formadas como agentes superiores en igualdad, precisamente porque la única manera de poder construir primero es conocer. Y el conocimiento es lo que te permite avanzar en una línea y sobre todo con la seguridad suficiente de lo que se está haciendo. En la misma línea entendimos que la representación legal de los trabajadores, aquellas personas designadas por parte del comité de empresa, debían de vivir de esta misma realidad de formación, y la empresa les ha facilitado dicha formación también porque entendemos que es la única manera en la que se pueden llegar a aunar las voluntades de todos los participantes para la consecución de un objetivo común, y también están participando en dicha formación. Para nosotros la formación, como veremos, es algo fundamental y esencial, y sobre todo intentamos que cada persona sea líder en su formación, sea líder en la adquisición de los conocimientos y sobre todo en el desarrollo profesional que va a tener con nosotros. Como decíamos, todo nuestro plan de igualdad, así como todas aquellas acciones, parten de la base de la corresponsabilidad. Lo primero que hemos hecho a través del plan de igualdad ha sido poner a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras una información continuada, una información completa de todas aquellas medidas de conciliación que dentro de la normativa legal se pueden acoger a los efectos de conciliar su vida laboral, personal, así como familiar, y sobre todo intentar promover que el acogimiento a todas estas medidas se realice siempre desde una perspectiva de corresponsabilidad. En este caso sí me gustaría poner en valor que de las últimas peticiones que en esta materia hemos estado recibiendo, tanto en adaptación de jornada, partiendo de que legalmente, aunque no es un derecho absoluto, sí intentamos facilitar la posibilidad de que todas aquellas personas que así lo soliciten o lo necesiten puedan adaptar, bien sea su jornada, bien sea la modalidad de la prestación, aquellos elementos que le permitan coordinar. La gran mayoría han venido en las últimas que hemos recibido, todas de compañeros que han decidido bien reducir su jornada laboral, facilitando que la de su pareja pueda ser al 100%, un poco por lo que comentaba al inicio de su exposición la inspectora de trabajo que ha participado, Belén, precisamente porque la mujer en la gran mayoría de las ocasiones es la gran sacrificada cuando tiene que solicitar esa reducción de salario, y esa reducción de salario hace que la dependencia que se pueda establecer respecto, en este caso de su pareja, de su marido, pueda ser mayor. Aquí entendemos que precisamente ese equilibrio que debe de existir y dentro de lo que se puede generar en los distintos elementos de la brecha salarial, el hecho de que las compañías no den facilidades u ofrezcan de estas posibilidades abiertamente a los dos miembros de la pareja pueden suponer una situación de discriminación o de problemática para, en este caso, las compañeras que forman parte de la plantilla PC Componentes. Por lo tanto, nosotros procuramos extenderlo y abrirlo en ese sentido. Igualmente,
Entendemos, sobre todo por la media de juventud que tenemos dentro de la plantilla y porque se enfrentan a retos dentro de su vida personal y familiar muy concretos y específicos, hemos procurado también adherirnos a una serie de iniciativas como es dentro del Plan de Igualdad, y así lo establecimos, nos hemos adherido a Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género y hemos realizado varios talleres en esta materia de manera que se sea consciente, se sepa identificar y sobre todo se sepa no tanto el dar una mala ayuda, sino el saber orientar a una posible víctima de esta situación hacia aquellos servicios administrativos, judiciales o policiales que les puedan ayudar. Consideramos además que es una forma de sensibilizar y de concienciar en esta materia que además en un ámbito como es el de la igualdad tiene tanta importancia y tanto peso. Nuestro plan de igualdad, además, cuando lo hemos procedido a presentar al RESCON, que también se ha hablado en un determinado momento de las distintas situaciones que rodean la presentación de los planes de igualdad, nosotros hemos presentado nuestro plan de igualdad junto con el registro y la auditoría salarial. Ello nos ha permitido, junto con la formación que hemos ido adquiriendo, darnos cuenta que era necesario el establecimiento, y así lo hemos hecho, de una serie de escalas salariales que, independientemente del género o del sexo, permitieran a todas las personas ir creciendo profesionalmente dentro de la compañía, apoyándose en criterios muy objetivos, bien estén vinculados a la productividad desde una perspectiva de género, estableciendo aquellas medias oportunas que permitan a todas las personas avanzar, o bien desde el punto de vista de la formación. Uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo para aquellas personas que prestan sus servicios en una modalidad de presencial, es el momento idóneo en el que pueden encontrar para desarrollar esa formación. Muchas veces no pueden acudir a las formaciones que la empresa realiza en la modalidad de presencial y hemos apostado por una modalidad online a través de una plataforma global de formación en la que cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, puede crecer profesionalmente realizando cursos determinados en determinadas competencias y habilidades. Aquí quiero resaltar la oportunidad, porque pocas veces se habla de ello y en un sector como el nuestro tan tecnológico, en el que la gran mayoría de vacantes que sacamos al mercado en un gran porcentaje se presentan como candidatos hombres. Queremos poner en valor la existencia de una brecha digital en la que nosotros intentamos acabar con la misma o intentamos que la misma se vea reducida, facilitando esas posibilidades de formación tanto a hombres como mujeres en competencias digitales que les permitan poder dentro de nuestra compañía aspirar a esas vacantes que se pueden abrir en departamentos mucho más cualificados como puede ser el de tecnología, el de marketing digital, el de tráfico, SEO, SEM, etcétera, etcétera. Dentro de nuestro plan de igualdad aparece recogido expresamente esa situación, el dar esa capacidad o el atender a esa necesidad de encontrar un equilibrio de competencias digitales entre hombre y mujer para luchar contra esa brecha digital que también está ocasionando, sobre todo conforme las empresas van avanzando y vamos avanzando hacia una industria 4.0, 4.1, que aquellas personas que no tienen dichas competencias les sea mucho más complicado el poder acceder a un puesto de trabajo, y en la gran mayoría de las ocasiones esa brecha digital perjudica también, en este caso, a las mujeres. Viendo que me quedan 7 minutos y por abreviar, hablábamos del compliance en un determinado momento en el que se ponía de manifiesto cómo las nuevas normativas inciden también en esta materia. Nosotros tenemos nuestro compliance establecido en la organización, tenemos establecido un mapa de riesgo incluso antes de la llegada de todo este cambio legislativo, trabajando con todos los responsables, incluido con el área de personas, si detectamos como posibles riesgos en los cuales la compañía se podía ver expuesta, la parte de una serie de conductas o de delitos que pudieran ir contra los derechos de los trabajadores, más allá de la contratación, cotizaciones, riesgos en materia de prevención de riesgos laborales. Identificamos también aquellas conductas en las que el entorno de trabajo se vuelve algo más que incómodo y realmente perjudica la salud, la integridad física, incluso el honor o la intimidad de las personas cuando esas conductas de acoso, bien sea moral, sexual o por razón de sexo, se producen en el trabajo, están contempladas dentro del compliance, que lógicamente ahora tendremos que revisar, adaptar e incluso amplificar en ese sentido, y hay medidas efectivas dadas, junto con una formación global que se ha dado a toda la organización en materia de igualdad, así como en materia de compliance. Tenemos un código ético que expresamente recoge el rechazo por parte de la compañía de esas conductas y las identifica como tal. Básicamente, en definitiva, nosotros dentro de PC Componentes entendemos que la igualdad es un elemento transversal que afecta a todas las áreas dentro de la compañía, que puede tener su similitud en cómo se vivió la prevención de riesgos laborales, cómo se vivió el medio ambiente como área
áreas independientes dentro de la compañía cuando comenzaron a aparecer o emerger, por la implicación que tienen dentro de todas y cada una de las áreas, respecto de todas y cada una de las personas, y hemos intentado ir apostando e ir creciendo en generar una red dentro de la organización en el que exista un foco claro y específico en el cual la igualdad sea no solo defendida, sino fomentada entre todos los miembros de la organización, y donde sobre todo la igualdad de oportunidades, bien sea para vacantes, bien sea para la incorporación, se vea reflejada en medidas eficaces, que no se queden simplemente en un libro muy bonito dentro de la estantería, en el que ha sido registrado, en el que tenemos lógicamente el certificado correspondiente y que digamos esto está así. Hacer eso sinceramente no es ni siquiera quedarse a medias, es no querer trabajar por la igualdad. Nosotros hemos ido más allá, y una de las bases, como decía anteriormente, y con esto finalizo, sobre el que hemos trabajado ha sido sobre todo la parte de la formación. Hemos insistido en querer profesionalizar primero internamente a las personas que ya forman parte de la organización o del área de personas, porque traer a alguien o algún profesional ya formado que quisiera dar el primer paso es complicado si previamente no has generado una cultura favorable hacia la igualdad, y la mejor manera de hacerlo es que quien ya forma parte de la organización establezca o incluya dentro de la cultura aquellos hitos fundamentales que hagan a las personas percibir que la igualdad es una realidad, y que además es una realidad por la que es puesta la organización como un elemento que permite un mejor clima laboral y al mismo tiempo es reflejo dentro de la sociedad del tipo de personas que queremos que se incorporen dentro de la organización. Al final es un valor más, y es un valor más que buscamos en todos aquellos candidatos o personas que se aproximan a nosotros en nuestras ofertas. De hecho, como uno de los elementos que se contenían dentro del primer plan de igualdad, si realizamos una expresa manifestación y compromiso por parte de la dirección y toda la organización, que los procesos que se realizan son exclusivamente basados en la meritocracia de todos y cada uno de los candidatos, al margen de cualquier tipo de causa que pudiera ser discriminatoria. Muchísimas gracias a todos, tanto por la oportunidad como por el haberme escuchado durante esta tarde. Muy bien, yo creo que el agradecimiento te lo tenemos que dar a ti. Si efectivamente José Antonio te pidió ser pragmático, creo que es el fiel reflejo de lo que significa la palabra, y te agradecemos muchísimo el esfuerzo y que hayas compartido pues esa experiencia que desde tu empresa es plausible, porque es verdad que en muchísimos casos que vemos los profesionales, finalmente el plan se queda en buenos deseos, en buenas ideas que se quedan en un cajón, que no se aplican y que al final sirve para, bueno, para el quitamultas, ¿no? Y ya está. Bien, tenemos varias preguntas, incluso felicitaciones de la compañera Eva, que dice que comprará ahora con más conciencia en PC Componentes. Creo que ya hemos conseguido un claro objetivo en tu intervención, y te das la enhorabuena por ello, yo también me sumo. Y tenemos preguntas, creo que Belén tenía algún tipo de prisa y vamos a ir iniciando, si os parece, con ella. Preguntaba Eva que a partir de qué porcentaje de diferencia retributiva pide la Inspección de Trabajo la justificación, ¿no?, de esa brecha. Sabemos que la norma marca una brecha general del 25%. Para la justificación en el registro retributivo, la Inspección de Trabajo en su plan estratégico, ¿qué dispone en este caso, Belén? Sí, perdón, ahora. Es verdad que la norma, bueno, fija en el 25% de la media y la mediana la necesidad de aportar una justificación de esa diferencia, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta, y eso sí que lo digo mucho a las empresas, porque lo primero que alegan, una vez que solicito alguna aclaración, ¿no?, es que no están en ese porcentaje, no han alcanzado ese 25%. Dejar claro que si Inspección de Trabajo ve que hay una importante diferencia, por ejemplo, en algún concepto retributivo, un complemento salarial, que se reconoce a trabajadores de distinto sexo estando ante un mismo puesto de trabajo, un trabajo de igual valor, ¿no?, según la evaluación de puesto de trabajo realizada por la empresa, Inspección de Trabajo puede exigir que se justifique esa diferencia, o sea, se justifique en atención a qué criterios, cómo se mide, o sea, esas diferencias, o sea, cómo se mide. Por ejemplo, muchas veces se alude a plus calidad, ¿no?, o a plus cualquiera de las que voluntariamente la empresa pueda reconocer a su personal por el valor de esa persona en esa organización, ¿no? Pues podemos requerirlo en cualquier caso, o sea, no hace falta estar a un porcentaje u otro. La norma dice que
de primeras, la empresa tiene que justificar cuando estemos ante esa diferencia porcentual, pero en todo caso, Inspección de Trabajo puede requerir cualquier justificación de cualquier complemento plus salarial cuando veamos que se reconoce de igual manera a puestos de trabajo de igual valor. Por supuesto, la empresa tendrá que justificar el por qué paga X importe a un trabajador y paga otro importe a una trabajadora estando ante un puesto de trabajo equiparable según la propia valoración de puesto de trabajo que ha realizado la empresa. O sea, que no es inhabitual que podamos requerir aún estando fuera o por debajo de ese porcentaje, ¿eh? O sea, que Perfecto. el que haya una diferencia de menos del 25% no quiere decir que eso no pueda entrar ya una discriminación salarial. Estupendo, pues muchísimas gracias por la respuesta. Lo tendremos muy en cuenta porque hay que perseguir la diferencia desde que se produzca, no desde un determinado nivel. Bien, una pregunta para el profesor Balboa. Cuando estaba comentando el tema de las nuevas normativas en cuanto a los acosos que se están implementando desde el mes de julio hasta acá, preguntamos a una compañera que si querías indicar con ello que todos esos tipos de discriminación que ahora se plasman en la ley, debemos tenerlo en cuenta al analizar el diagnóstico del plan de igualdad de las empresas. Disculpadme, no, que decía que antes por la falta de tiempo no le he prestado mayor atención, pero bueno, ya os decía que desde el punto de vista hay muchos efectos colaterales de esta norma porque habla de nuevos tipos de discriminación, habla de igualdad de trato, habla de no discriminación. La ley 1022 habla de un posible delito por discriminación por razón de sexo. Entonces yo creo que la mejor medida que pueda adoptar una empresa, y me alegro que Miguel Ángel haya puesto el ejemplo de su organización en materia de compliance, es analizar todas las situaciones. ¿Por qué? Porque es la primera línea de defensa de la organización de cara a protegerse cuando esas situaciones se den. Por tanto, creo que, y esto estaremos todos de acuerdo, cuanto más azúcar, más dulce. ¿La norma de igualdad es compatible con la ley 15? Yo creo que por supuesto. La norma de igualdad es compatible con la ley 10, por supuesto, porque ha modificado el artículo 48 de la propia norma. Por tanto, en mi opinión, y así lo estamos haciendo en las organizaciones en las que yo puedo participar, es incluir estos aspectos. Ya lo veníamos haciendo, no solo, y de hecho en el diagnóstico pues se analizaban si había situaciones de posibles discriminaciones por razón de género, no solo en cuanto a la infrarrepresentación, sino también con carácter general, porque podemos encontrarnos ante posiciones masculinizadas, ¿no? Sabéis feminizadas. Hay determinadas profesiones donde la mujer es mayoritaria en un sector concreto y por tanto ahí también estamos trabajando sobre medidas positivas en sentido contrario, pero bueno, con carácter general es al revés. Sabéis que en el 90% de los casos vamos a estar ante situaciones de infrarrepresentación femenina, que es el objeto de la norma, así lo reconoce el Real Decreto 901 específicamente, así se incluye como materia tratada en el diagnóstico, pero yo sí que hablaría ahora de las situaciones de discriminación múltiple o interseccional, por poner algunas de las que ahora recoge la nueva norma, y yo sí que las trataría en el plan de igualdad. ¿Que pueda ser materia sancionable? Bueno, pues habrá que ver cómo lo plantea la empresa después, ¿no? Yo creo que ahí Belén incluso también nos puede dar su punto de vista. Bueno, habría que verlo. O sea que es verdad que en Inspección de Trabajo no estamos todavía en ese marco de actuación, no nos hemos adentrado porque es una norma relativamente reciente y es verdad que no tenemos casos de esa naturaleza, pero llegarán, por supuesto, y tendremos que analizarlo ya en una solución. Mira, yo pongo un ejemplo. Mujer árabe con pañuelo en la cabeza y que además ha sido inmigrante ilegal. Podéis tomar todas las situaciones y podemos hablar si es más probable que haya una situación de discriminación en su caso que en otros casos, ¿vale? Sí, Cuando he dicho pañuelo en la cabeza me refiero a discriminación por motivos religiosos, claro, por el uso del hijab. Es bueno, creo, para los profesionales que hacemos planes de igualdad, porque en no pocas ocasiones, desde los sindicatos, y no quiero con ello criticarlo en absoluto, se nos ha negado que en el protocolo de prevención de acoso y por razón de sexo se incluyeran otras formas de discriminación igualmente ilícitas, no nombradas expresamente en la norma de planes de igualdad, pero en ningún caso nos han dejado profundizar en ello. Ahora entiendo que se abre un nuevo paradigma ya con respaldo legal y con obligaciones concretas para las empresas.
¿Que sea el marco concreto el de los planes de igualdad? Lo veremos. Ojalá que sí, porque es una buena oportunidad. Yo tengo una pregunta, una cuestión que plantearle a Belén. Hemos comentado antes, había comentado el profesor Balboa, temas de RESCON, del registro de planes. Y a mí me crea una gran inseguridad, y creo que a todos los que nos dedicamos a esto, los diferentes criterios que tiene el RESCON a la hora de publicar o solicitar sus sanaciones de planes, etcétera. Desde el punto de vista de la inspección, un plan que está publicado en RESCON ya cuenta con las garantías de contenido mínimo al menos para su validez de cara a la inspección de trabajo, o aún así es materia revisable. Sí, a ver, es verdad que muchas empresas han trasladado una vez que han sido citadas en inspección y han trasladado que cómo es posible si el plan de igualdad, cómo se va a revisar si está registrado y tienen el OK de la autoridad laboral, ¿no? A la hora de su registro. No es ninguna garantía. O sea, el hecho de que esté registrado un plan de igualdad no es garantía de que tenga el contenido mínimo obligado y que esté correctamente elaborado y tenga un contenido completo. De hecho, Inspección de Trabajo en muchos casos elabora un informe a solicitud de la autoridad laboral, porque es cierto que, a ver cómo lo explico, el órgano llamado a controlar los planes de igualdad y que tiene potestad sancionadora es Inspección de Trabajo, ¿vale? Entonces, muchas veces desde la autoridad laboral también carecen del conocimiento de la norma que les permita emitir un informe favorable o no. Entonces, muchas veces nos dirigen una solicitud de informe para que nosotros estudiemos ese plan y revisemos su contenido para que ellos acepten o no el mismo. Pero por el número de expedientes que llega a Inspección de Trabajo, para nada son todas las empresas. Es decir, y por eso siempre lo indico en las comparecencias. Eso, el hecho de que un plan de igualdad esté registrado no es garantía de que sea correcto y no tenga deficiencias. Y además me aventuro a decir que en la mayoría de casos existen esas deficiencias y tienen que ser revisados. Muy bien, pues muchas gracias. Quedan 3 minutitos por terminar y darle también turno a Miguel después de su intervención fantástica. Entiendo que desde la percepción interna de la plantilla, el clima laboral de la empresa habrá supuesto un subidón tremendo el tema de llevar ya 2 planes de igualdad y las medidas que nos has expuesto. ¿Habéis planteado algún tipo de encuesta de clima laboral para palpar la situación de la plantilla en ese sentido? Nosotros tenemos, bueno, lo primero decir que no ha sido tanto el impacto, porque yo creo que hemos trabajado la igualdad para que sea un commodity más. Creo que la igualdad no debería sorprendernos a nadie, que una empresa tenga el segundo plan de igualdad, el tercero o el cuarto, debería ser la tónica, al igual que los convenios colectivos. Yo creo que ya nadie se sorprende ni aplaude que una empresa negocie su sexto, séptimo, octavo, décimo convenio colectivo, cualquier sector. Yo creo que ahí Belén puede ilustrar mucho más. Sí es verdad que el primer plan de igualdad que firma cualquier organización, teniendo en cuenta la novedad y el hecho de las posibles dificultades que pone el RESCON a veces para su inscripción, que en mi caso tengo que decir que no sucedió, si nos pidió un pequeño ajuste, pero en materia de representatividad a la hora de la firma por parte de la representación sindical no fue tanto, pero lo que me decías, dentro de que de todas las iniciativas que nosotros hemos podido poner en marcha en materia de igualdad o de todo lo que podemos estar trabajando en esa línea, y te voy a perdonar porque no me acuerdo lo que me has preguntado. Me he ido por los cerros de Úbeda. Si me la repites, te lo agradezco. Era referente al impacto del plan en cuanto al clima. Perdón, no, las laboral. encuestas, sí. Nosotros tenemos establecidas dentro de la organización 2 modelos de encuestas diferentes. Al final, una va dirigida de carácter semestral a medir el clima laboral, donde si hacemos un barrido global, desde las condiciones del puesto de trabajo, la motivación, el empoderamiento, la formación, condiciones salariales, así como dentro específicamente del clima laboral, las relaciones que se tienen tanto con compañeros como con superiores, así como en aquellos casos en los cuales se consideran perdón, dentro de las distintas medidas que la empresa puede tener o beneficios sociales, hablamos tanto de todas aquellas que tenemos en global, planes de compensación flexibles, chats gratuitos. Lo último que hemos puesto es una plataforma gratuita para el cuidado de la salud mental con citas, o en este caso la posibilidad de acudir a profesionales pagados por la empresa, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos también hablamos de la parte de la conciliación. Semestralmente sí medimos cuál es el clima y luego trimestralmente
por la metodología OKR que tenemos dentro de la organización a la hora de establecer los distintos objetivos, trimestralmente sí preguntamos por 3 materias específicas: el empoderamiento, la motivación en el puesto de trabajo y la formación. En empoderamiento y en motivación sí que hacemos preguntas específicas en que si me siento valorado en el puesto de trabajo, si mis opiniones son escuchadas, valoradas. En la parte de, sobre todo, el empoderamiento desde el punto de vista de la autonomía, si mi vida personal y familiar está perfectamente equilibrada junto con la laboral, si tengo perspectivas de crecimiento y de desarrollo, y en la parte de formación, si he tenido la capacidad, o en este caso he tenido las oportunidades de acceder a la formación en igualdad de condiciones que el resto de compañeros. Al final son ítems muy claros, muy específicos y concretos que nos van a determinar si las medidas que ponemos en marcha de igualdad están teniendo el efecto que queremos. Es decir, si alguien me dice que tiene un problema con un superior, si no son escuchadas sus opiniones y demás, teniendo en cuenta que son encuestas totalmente anónimas donde solo preguntamos por el puesto de trabajo y el departamento en el que estás, y vemos que las opiniones no son bien recibidas y la gran mayoría del colectivo es femenino, ahí seguramente hay un problema, y seguramente sea un problema con la igualdad, y tendremos que empezar a profundizar en mayor medida para saber qué está pasando. Tenemos mandos que no saben trasladar, no se está comunicando, los one-to-one no se hacen correctamente, y empezar a trabajar. No puedo acceder adecuadamente a la formación. Oye, a lo mejor hay un problema porque no te han dicho las herramientas, no te han ayudado, no te han explicado que si se puede en tiempo de trabajo, hágase en tiempo de trabajo, si no, compenses ese tiempo posteriormente. Entonces se trabajan en esas medidas. Entonces, son encuestas globales que sí incluyen esa perspectiva desde el punto de vista de la igualdad. Perfecto, pues muchas gracias. Yo soy Y escrupuloso. perdón por haberme... Nada. Yo soy escrupuloso habitualmente con el cumplimiento de los horarios. Nos hemos pasado 2 minutos. En manos de José Antonio dejo el devenir de la sesión. Por mi parte, agradecer a todos los ponentes. Un lujo contar con este elenco y esta experiencia. Y nada, muy agradecimiento a todas las personas que habéis asistido nuevamente. Bueno, efectivamente lo damos por cerrado, estamos hablando de conciliación, de horarios y de cumplir, y bueno, creo que toca. Solo comentar, como hemos dicho, que la sesión está siendo grabada, la editaremos, y en breve, sobre todo las personas que habéis asistido y habéis mostrado interés, pues lo compartiremos para que podáis incluso profundizar o revisar alguna cuestión. Agradeceros la asistencia, y especialmente a Miguel Ángel, a Francisco, a ti, Juan, y a Paula, que ha estado también en la parte de atrás, pero que nos ha estado apoyando, y por supuesto a Belén Bernabéu. Así que, bueno, espero que os haya sido de utilidad y estamos a vuestra entera disposición. Un abrazo muy fuerte. Gracias. A vosotros.